Es mi deber informarles que la clase está siendo grabada y posteriormente subida a YouTube. Les explicaba entonces la evaluación de la clase contenida en la programación didáctica, documento que publicaré en el campus virtual y compartiré con ustedes por las diferentes redes que tenemos, el grupo de Telegram, el correo electrónico. Entonces mencionaba que en la parte del acumulativo tiene un 10%, un valor del 10% de su evaluación total. El laboratorio tiene un valor de 20%. Los controles de lectura, que prácticamente son semana de por medio, tienen un valor de 10% y las evaluaciones, las pruebas principales, tienen un valor de 20% cada una. Son 3. Aquí tenemos las fechas para la primera unidad. El primer control de lectura es el 28 de mayo. El siguiente el 11 de junio y luego la prueba principal 1 el 18 de junio. Todos son de 12 a 12:40, a excepción de la prueba principal que tiene una duración de 2 horas y media. En la segunda unidad, pues vemos algo similar, 2 controles de lectura y una prueba principal. Y en la tercera unidad tenemos un control de lectura y una prueba principal. Usted puede reponer cualquiera de las 3 pruebas principales en la reposición. Aunque, bueno, de acuerdo a las normas académicas, usted puede reponer una de las actividades, aunque aquí, pues obviamente es lógico reponer siempre la nota más baja. Luego, con respecto a las actividades, si usted pierde una tarea o pierde uno de los controles de lectura, usted también tiene derecho a reponerlo. Siempre, claro, justificándose con una excusa, se admite reposición de actividades por motivos de fuerza mayor. Corte de energía eléctrica, accidentes, citas médicas, etcétera. Todo lo que usted pueda comprobar y justificar. Bien, con respecto a la evaluación de la clase teníamos esto pendiente. Vamos a dar inicio al contenido de en qué consiste su clase de física general. Bien, vamos a empezar por definir qué es la física. Es una cuestión bien interesante porque es una ciencia experimental, a diferencia de la matemática se construye a partir de axiomas, teoremas, puro razonamiento. En cambio, la física es un poco observar la naturaleza, estudiar la naturaleza, ver qué matemática se le puede aplicar y a partir de ahí empezar a predecir fenómenos y a explicar fenómenos. Principalmente seguimos el método científico. Usted observa el fenómeno, a usted le interesa saber algo sobre ese fenómeno y usted pues formula una explicación de qué podría desencadenar el fenómeno. Digamos la formación de un arco iris. Usted observa el arco iris, luego usted dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué los arcoíris solo se forman en ciertas fechas y no en otras? Y usted puede decir, ok, observo los arcoíris, observo que solo se dan cuando llueve. Entonces, puedo decir que la lluvia es la causa del arco iris. Bueno, está bien. Pero no siempre que llueve hay arco iris. Entonces ahí pasa algo. Usted empieza a probar, prueba el experimento las veces que sea necesario hasta verificar su hipótesis. Analiza los datos obtenidos del experimento. Si los datos coinciden con las derivaciones de la hipótesis, se puede decir que esta funciona y es válida en ese contexto. Es decir, usted sabe que los arcoíris aparecen cuando llueven, pero no siempre que llueve aparecen arcoíris. Entonces, mediante el experimento, usted logra replicar un arco iris
Usted puede colocar una manguera que rocíe el agua en forma de spray en pequeñas partículas. Cuando la luz del sol incide, usted puede formar un mini arco iris. Ese podría ser su experimento. Y usted notar que el arco iris solo se forma cuando la luz incide con cierto ángulo sobre el agua. Bueno, pues ahí podría decir, entonces, está bien. El arco iris se da cuando es de día, llueve y la luz incide con cierto ángulo. Eso es lo que usted encontraría al analizar los datos de su experimento. Luego, a partir de esa hipótesis que ha sido demostrada, elabora toda una teoría. Y nuevamente, cuando ya tiene usted su teoría, acude a la naturaleza, es decir, vuelve a observar el fenómeno natural y le aplica su teoría para ver si funciona. Si la teoría se cumple y demuestra, entonces a partir de ella se formulará una ley que tratará de describir el fenómeno. Después, como ocurre normalmente, vendrá otro científico, otro físico, volverá a estudiar el fenómeno que usted ya estudió y si encuentra algo más, puede que modifique su teoría. En el caso de las leyes, estas se asume que ya son válidas y que ya no van a ser modificadas. Muy difícilmente vamos a encontrar una ley en los tiempos actuales, pero digamos, en los primeros años de la física, ya por los 1600, pues le ponían ley. Ya después hubo que hacer correcciones a esas leyes, ver que no eran válidas en todo contexto, y bueno, se tuvieron que modificar. Por eso ahora los científicos ya no hablan de leyes, sino de teorías, porque todavía podrían sufrir modificaciones. Bien, entonces los fenómenos que estudia la física van desde cómo se forman los arcoíris, qué son los lentes, cómo se forman las imágenes en una lente, van desde cómo se obtiene energía a partir del movimiento del agua, cómo se puede convertir la energía de un tipo a otro tipo, el estudio de materiales radiactivos, bueno, el mismo descubrimiento de la radiactividad pues, fue hecho por físicos, y esto desencadena inevitablemente un sinfín de aplicaciones en la vida cotidiana. Vamos a hacer un resumen al respecto de un video, ya está en el campus virtual, vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, bien, la teoría es la explicación del fenómeno, es lo que yo hice con el arco iris, les expliqué cómo se forma cuando llueve, pero aparte de llover necesita que haya luz solar, y aparte de luz solar y lluvia necesita que la luz incida con cierto ángulo para que pueda formarse el arco iris. Pero si usted se mueve, aunque la luz está incidiendo con el ángulo necesario para que se forme el arco iris, si usted no está viendo la luz incidir en ese ángulo, usted no ve el arco iris. Entonces, si usted se mueve, no puede ver el arco iris. Bien, entonces la teoría es esa explicación, ¿verdad?, del fenómeno natural. El modelo es una versión simplificada, porque no estamos tomando en cuenta aquí si hay viento, el tamaño de la gota de agua, no estamos tampoco considerando si hay humo en el ambiente, no consideramos nada de eso. El modelo considera la versión más simple del sistema, ¿sí? Lo más simple. Y entonces, nosotros, la clase de Física General 1, vamos a iniciarla estudiando la mecánica. Pues al ser humano, que a los gatos les interesa todo lo que se mueve. Y entre más rápido se mueva, más interesante es. Por eso tratamos siempre de hacer los vehículos más rápidos, los aviones más rápidos. Y hay una fascinación por hacer las cosas más rápidas. Y si usted observa la sociedad de hoy en día, va a notar que en las capitales de todo el mundo la vida es bastante rápida. Todo se necesita instantáneo y a medida que avancemos se va a necesitar que todo se haga más rápido. Bien, volvamos a la física. La mecánica se ocupa del estudio del movimiento. Y la mecánica la podemos dividir en dos, cinemática y dinámica.
Física general la vamos a comenzar estudiando cinemática. Vamos a describir el movimiento de los objetos. No nos va a interesar el por qué se mueven, solo nos interesa que se están moviendo. Y luego, cuando estudiemos dinámica, vamos a analizar las causas del movimiento. Para que se hagan una idea, pues la cinemática estudiamos el trabajo realizado por Galileo Galilei y en la dinámica ya estudiamos el trabajo realizado por Sir Isaac Newton. Bien, antes de estudiar la mecánica, pues necesitamos estandarizar, es decir, que todos tengamos las mismas formas de medir las cantidades, de manera que cuando yo mida un 5 en Honduras, un chino pueda medir un 5 en China. Si yo mido 10 en Honduras, alguien en Argentina pueda medir también un 10. Pero si yo mido 10 en Honduras y alguien en Inglaterra mide un 12.5, pudiera ser que la medición sea igual, aunque el valor sea diferente. Y esto se debe a que las unidades pues puedan ser diferentes. ¿Cómo hablamos? ¿A qué me refiero con unidades? Bueno, si hablamos de longitud, yo puedo medir en metros una distancia, pero alguien en Inglaterra podría medirla en pulgadas. Y ya por ahí tenemos diferencias, ¿sí? Bien, en física también siempre utilizamos unidades para todas las cantidades con las que trabajamos. Justamente, una cantidad física es aquella que aparte del valor numérico, tiene una unidad asociada. Y con la unidad nosotros podemos asociar ese número con una cierta cantidad. Por ejemplo, cuando yo les hable de segundos, todos estaremos de acuerdo que me refiero, que estaré hablando siempre de tiempo. Si hablamos de kilogramos, libras, pues se asocia a que hablamos de masa. Si hablamos de metros, kilómetros, pulgadas, yardas, lo asociamos con longitud. Si hablamos de grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin, se asocia que hablamos de temperatura, de manera que yo no voy a encontrar una cantidad física escrita como 200 Kelvin y yo voy a decir que eso es masa. No, eso no, porque el Kelvin corresponde a la temperatura. Nosotros específicamente vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. Ese sistema es el que trabaja con los metros, los kilogramos y los segundos. Y aquí tenemos una pequeña explicación de cómo se mide cada una de estas magnitudes. Inicialmente tenían una referencia y esta ha sido cambiada a lo largo de los años. Pero, por ejemplo, en 1960 el metro era la distancia que había entre dos marcas de una barra de platino e iridio, bajo ciertas condiciones ambientales. Y entonces, esto se hace en el Buró de Unidades y Medidas. Esto se hace en el Buró de Unidades y Medidas en Francia. Allá tienen todas estas muestras y lo que hacen es aparatos. En este caso, calibrarían otras reglas. Y esas reglas irían a otros laboratorios de metrología que a su vez calibrarían otros terceros aparatos ya de uso comercial, digamos. O sea que si usted tiene una regla, se supone que esa regla está calibrada con un patrón quizá terciario o secundario y que tiene trazabilidad hasta esta barra de platino iridio. Bueno, en el mismo 1960 se estableció un estándar atómico de longitud que era usando
la longitud de onda de la luz naranja-roja emitida por un átomo de kriptón en un tubo de descarga. En el 83 se definió que la rapidez de la luz en el vacío es exactamente igual a 299.792.458 metros sobre segundo. Entonces, lo que quiere dar a entender es que se definió el metro a partir de la rapidez de la luz. El kilogramo, pues este se actualizó hace poco. Antes se usaba un cilindro, una aleación siempre de platino e iridio, y se conservaba en la oficina o el Buró Internacional de Pesos y Medidas en Francia. Pero en 2019 se cambia la definición de kilogramo y se describe como el valor, se define como el valor que describen los paquetes de energía emitidos en forma de radiación, fijado mediante el valor numérico de la constante de Planck. Nosotros no vamos a estudiar de dónde se origina la constante de Planck, solo tienen que saber ustedes de que esto aparece a inicios de 1900 y es la base de la mecánica cuántica que se desarrollaría más adelante. Entonces, todas las unidades se han tratado de definir en términos de la constante de Planck. Bien, acá tenemos el segundo, cómo se ha definido a lo largo del tiempo. Desde 1889 hasta 1967 se definió el tiempo como cierta fracción del día solar. En el 67 se adaptó una definición más precisa basada en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Luego se definió el segundo como el tiempo que tarda los 9.192.631.770 ciclos de una determinada radiación emitida por átomos de cesio. Bien, y todo este trabajo de definir las unidades de longitud, masa y tiempo se realizan para que todos trabajemos, claro, en los laboratorios se trabajen siguiendo el mismo patrón y un patrón que sea lo suficientemente preciso para ser independiente de las condiciones de presión, temperatura, humedad, altitud, ¿sí? La idea es que este patrón sea independiente de todas las variables ambientales. Tenemos las magnitudes compuestas: área, volumen, densidad, velocidad, aceleración y presión. Las unidades de todas estas magnitudes se construyen a partir de las unidades de la longitud, la masa y el tiempo. Todas estas magnitudes, todas estas cantidades físicas se construyen, y las unidades de ellas se construyen a partir de la masa, del tiempo y la longitud. Para darles un ejemplo, la densidad de masa es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, su composición lleva el kilogramo y el metro. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, las unidades que componen la aceleración son el metro y el segundo. Entonces, las unidades de todas estas cantidades se construyen a partir de las tres que definimos anteriormente. Y así para todas las cantidades que ustedes van a estudiar en física. Bien, aquí tenemos los prefijos. Estas unidades pueden tener prefijos. Esto nos facilita la lectura de un número cuando este es muy grande o muy pequeño. Ustedes probablemente están muy familiarizados con los prefijos
mega, giga y tera, porque lo utilizamos día a día en la computación. Discos externos de 1 terabyte, de 10 terabytes, un procesador de 4.5 gigahertz, 4 núcleos, alto rendimiento. Bueno, el mega, pues, ya no se usa tanto en la computación porque ya estamos en la era de los gigas y los teras, pero en mis tiempos, la computadora que tenía 512 megabytes de memoria RAM era lo más rápido, perdón, sí, era la computadora que más memoria tenía en el mercado, 512 megabytes. Mi primera computadora tenía 128, para que se hagan una idea. Todavía funciona. Y los en el caso de los kilobytes, esto solo fue para la generación que trabajamos con disquetes. Entonces ahí sí mirábamos mucho los kilobytes, especialmente cuando el disquete estaba llenándose. Para que se hagan una idea, la capacidad de almacenamiento de un disquete era de 1.44 megabytes. Si usted lo compara eso con las memorias USB que tenemos ahora de 32 gigabytes o memorias SD de 512 gigabytes, pues un disquete es tecnología prehistórica. Para que se hagan una idea, mi primera memoria USB fue de 512 megabytes, la segunda fue de 1 giga y era la persona con la memoria USB de mayor capacidad de almacenamiento en todo el colegio. Luego, si nos vamos a las cantidades pequeñas, tenemos los centi, que vendrían a ser, por ejemplo, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros. Estoy dando ejemplo de los prefijos aplicados a la unidad metro. Por ejemplo, cuando hablamos de micro, hablamos de 10 a la menos 6. Ya podemos tener ahí el tamaño de ciertos microorganismos que pueden verse a través del microscopio. Si hablamos de milímetros, pues ya ahí podríamos hablar del diámetro de un anillo, podríamos hablar de pues, cuestiones pequeñas. Los decímetros, pues esos casi no se usan, los decámetros tampoco, los hectómetros tampoco. Solemos usar los de kilo para arriba, kilómetros y bueno, kilómetros para las distancias, por ejemplo, entre ciudades. Si usted se va de aquí a San Pedro Sula, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, digamos, hay unos que 230, 240 kilómetros, que serían 240.000 metros. Y bueno, así funcionan estos prefijos. Bien, cifras significativas. Esta parte sí, esta parte es importante porque todos los ejercicios que nosotros trabajemos es necesario expresar el resultado, pero el resultado debe tener un cierto significado físico. Es decir, usted en matemática hace un ejercicio y si le dicen ponga todos los decimales que le da la calculadora, usted los pone. Si usted hace eso en física, eh, pues usted reporta, digamos, una velocidad y le pone 9 decimales, lo primero que le van a preguntar es con qué instrumento las midió. Porque es muy difícil tener una medición, digamos, de una velocidad con muchos decimales, considerando el experimento que usted realice. Porque la cantidad de decimales se ve limitada por el instrumento que usted utiliza. Eso lo van a ver en su primer laboratorio de errores e incertidumbres. El instrumento que usted utilice para realizar las mediciones limita la cantidad de decimales que usted puede utilizar. Por eso aquí hablamos de cifras significativas. Colocar cifras que realmente tengan, digamos, tengan solidez o tengan un respaldo en el instrumento. Digamos acá 5.000 metros. Este número tiene 4 cifras significativas. 5 kilómetros
tiene una sola cifra significativa. Es la misma cantidad, pero es la misma cantidad. Pero probablemente se midieron con instrumentos diferentes. Con la que yo medí los 5 kilómetros, probablemente solo pueda hacer mediciones de 1 kilómetro, más o menos 1 kilómetro. O sea que cuando yo reporte 5 kilómetros es porque mi instrumento probablemente no pudo dar 5.1, no pudo dar 5.05, no pudo dar 5.005, 5.001, no pudo. Entonces, en ese caso yo reporto mis resultados con una sola cifra significativa, de manera que 5 kilómetros tiene una cifra significativa. En cambio, 5.000 metros, yo quizá lo pude medir con otro instrumento que sí pudiera medir metros. De manera que yo tendría 5.000, podría reportar una medición de 5.001, 4.999, pero 8.700, 8.600, pero ese instrumento no me permitiría reportar una medición de 5.000.1 metros. Eso no, hasta solamente más o menos 1 metro. Bien, eso para que no perdamos de vista que a pesar de que son un montón de operaciones matemáticas las que vamos a realizar, estas deben tener un respaldo en la instrumentación que se vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque al final lo que usted está analizando es un fenómeno natural. No es una idealización, no es un experimento sumamente teórico, es algo real, ¿sí? Un fenómeno natural que usted puede observar. Entonces, vamos con más ejemplos. 3.1416 tiene 5 cifras significativas. 2.34 tiene 3. Y 0.51 solamente tiene 2 cifras significativas. Ese 0 que está a la izquierda del punto no cuenta como cifra significativa. Vamos a ver entonces. Vean ustedes la operación que tenemos acá. 3.1416 por 2.34 por 0.58. Aquí de los, de los tres valores, el que tiene menos cifras significativas es el 0.58, que solo tiene 2. Como es el que menos cifras significativas tiene, ese es el que va a limitar la cantidad de decimales, perdón, de cifras significativas que va a reportar usted en el resultado. De manera que su resultado, a pesar de que le diera 4.26377, como usted tenía un valor de 2 cifras significativas, usted ese resultado lo reporta con 2 cifras significativas. Entonces ese resultado se redondea a 4.3. Para la suma y la resta, vean que el 8.9 de nuevo tiene solamente 2 cifras significativas. Entonces, y el 123.62 pues tiene 3. Aquí observen que el resultado tiene 4 cifras significativas. En este caso, lo que se aplica es en la parte para limitar los decimales. Si se fijan, el primero tenía 2 decimales, el otro tiene un decimal. ¿Sí? Entonces, el resultado lo vamos a reportar únicamente con un decimal. En el caso de la suma y la resta. Bien, ahora sí, aterrizando todo esto en las magnitudes físicas, las cuales ya vimos, tenemos magnitudes de dos tipos, escalares y vectores. Los escalares son los que no tienen una dirección. Por ejemplo, el tiempo, la masa, la densidad, el volumen, el área. Esos no indican una dirección. En cambio, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento y la fuerza si indican la dirección ya sea de traslación o de aplicación, entonces estos se consideran vectores. De manera que las magnitudes físicas siempre van a tener un valor numérico, la unidad que corresponde a la cantidad
Y si es un vector, adicionalmente va a tener la dirección. Por ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento. Tenemos el desplazamiento, donde tenemos una posición inicial y una posición final. Y bueno, al igual como representábamos los vectores en matemáticas, el desplazamiento, este vector desplazamiento se representa por una flecha, donde la flecha indica el punto final y el otro extremo indica el punto inicial. El punto inicial. En el caso de la segunda imagen, esta que tenemos por acá, vamos a observar que tenemos dos vectores con la misma dirección y con la misma magnitud, es decir, con la misma inclinación y con el mismo largo, ¿sí? Cuando tengo esto, yo puedo decir que los dos vectores son iguales, es decir, los desplazamientos son iguales. ¿Y cómo hace usted? Bueno, o mejor dicho, ¿qué pasa usted si la flecha la pone en el otro lado, en el otro extremo? Pues ahí tiene un vector B, y ese vector B se representa como el negativo del vector A, es decir, cuando usted pone la flecha en el lado, en el otro extremo, ya no tiene el mismo vector, tiene un vector diferente. Por ejemplo, no es lo mismo desplazarse de su casa hacia la universidad que desplazarse de la universidad hacia su casa. La distancia que recorre puede ser la misma, pero la dirección no es igual en ambos casos. En un caso, el punto final es la universidad. En el otro, el punto final es su casa. De manera que esos vectores no son iguales. De manera que si usted en un ejercicio que involucra cantidades físicas vectoriales y usted se equivoca por el signo, pues bueno, aquí sí es importante. El signo no es solo un signo. Es la diferencia de que usted mande a un estudiante que busque dónde está el Expreso Americano de Hollywood, usted lo mande al Polideportivo, ¿sí? O que lo mande, pues, al Expreso como tal. Son cosas totalmente diferentes. Bien, este es un repaso de la suma y la resta de vectores. Cuando usted, por método gráfico, no importa cómo sume usted estos vectores, el resultado siempre es el mismo. El resultado será igual, ¿sí? Y aquí esta parte sí me interesa, es ver que un vector que tiene una dirección y un ángulo puede descomponerse en componentes en el plano XY. Un vector tiene dos formas de representarse: en la forma polar, que es cuando a usted le dan la magnitud y el ángulo, y en la forma cartesiana, donde usted tiene componente X y componente Y. En este caso, que el ángulo está medido con respecto a la horizontal, la componente X, es decir, la componente horizontal, es la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. En el caso de la componente Y, esta será igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Bien. Para representar los vectores en la forma cartesiana, es decir, para distinguir, para representar un vector que se ha descompuesto en sus componentes vertical y horizontal, utilizamos estos vectores unitarios. En este caso trabajamos con I y J. Puede que también trabajemos con X unitario y Y unitario. Eso lo van a trabajar así quienes estudien física o ingeniería eléctrica o ingeniería química en su clase de electricidad y magnetismo. Pero por mientras, el vector es I para el eje X, J para el eje Y. ¿Qué tienen de especial estos vectores? Bueno, su magnitud es igual a 1. Y el vector I es perpendicular con el vector J. El vector I
está relacionado con el eje X, el vector J con el eje Y y el vector K unitario con el eje Z. Entonces, con estos tres vectores unitarios que son perpendiculares entre sí, nosotros podemos escribir cualquier otro vector, de manera que el vector A que descompusimos en componentes lo podemos escribir como componente X en dirección del vector Y más la componente Y en dirección del vector J. A estos vectores Y unitario, J unitario, K unitario se les puede conocer como vectores base, ¿sí? Y noten que para escribirlo se escribe la letra y sobre la letra una especie de sombrerito especial para denotar que son vectores unitarios. Bueno, este es un repaso de su clase de vectores, ya esto ustedes lo saben. Ya esto ustedes lo saben, así que no hay ningún problema. Si usted quiere sumar el vector A con el vector B, pues sumará las componentes horizontales, con las horizontales del vector A con las horizontales del vector B, y las verticales del vector A con la vertical del vector B, hace la suma, y el resultado pues será el vector R. Y el vector R se escribirá como la suma de las componentes X en Y más la suma de las componentes Y en J. Con los vectores, pues también tenemos definido el producto. Tenemos definido dos productos para los vectores, el producto escalar y el producto vectorial. El escalar lo podemos ver aquí. Como su nombre lo dice, el resultado de realizar el producto punto, también se conoce como producto punto, el resultado de hacer el producto punto o producto escalar de dos vectores, pues es un escalar. Su resultado será un escalar. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ver más adelante que si hacemos el producto punto de la fuerza que es un vector, con el desplazamiento, que es otro vector, el resultado de hacer el producto punto de esos dos vectores da como resultado un escalar. Y a ese escalar nosotros le vamos a llamar trabajo. Entonces, bueno, esta es la definición del producto punto. El producto punto del vector A con el vector B es igual a la magnitud de ambos, al producto de la magnitud de ambos, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Bien, existe también pues el producto punto para los vectores unitarios, pero como la magnitud es 1, digamos, si yo hago el producto punto del vector Y con el vector Y, la magnitud de cada uno de ellos es 1. Y como son paralelos, el ángulo entre ellos es 0 y el coseno de 0 es 1. De manera que el resultado del producto punto de un vector consigo mismo, en este caso de un vector unitario consigo mismo, será igual a 1. Y el producto punto de dos vectores que son perpendiculares, aquí sin importar si sean unitarios o no, si los vectores son perpendiculares, el producto punto de ellos va a ser 0 porque el ángulo entre ambos vectores será 90. Bien, y para hacer este producto punto, si cada vector tiene tres componentes, es decir, componente X, Y y Z, el producto punto se hace de la siguiente manera. Componente X con componente X, componente Y con componente Y y componente Z con componente Z. Noten que se agrupan de la misma manera X con X, Y con Y, Z con Z. ¿Está aquí todo bien?
Pero cuando vemos el producto de el producto vectorial, es decir, el producto cruz, aquí la situación puede complicarse un poco. Pero lo que tiene que saber es lo siguiente. Si usted tiene dos vectores, A y B, y realiza el producto cruz de ellos, lo que obtiene usted es un tercer vector, podemos llamarle C. Este tercer vector es perpendicular a los otros dos vectores. Es decir, ustedes pueden dibujar, así como está dibujado aquí, los ejes X, Y y Z. Si usted hace, o en este caso, AB y A cruz B, en este caso el producto vectorial o producto cruz de A con B da como resultado este vector en color café que sería C y que es el resultado de A cruz B y apunta hacia arriba. Es perpendicular tanto a A como perpendicular a B. Pero ¿qué hubiera pasado si usted no hace A cruz B, sino que hace B cruz A? Bueno, B cruz A hubiera sido un vector que apunte siempre perpendicular a A y a B, pero que apuntaría hacia abajo. De manera que A cruz B no es igual a B cruz A, y eso lo tenemos escrito acá. Para que B cruz A sea igual a A cruz B, tenemos que colocarle un signo negativo. Y aquí es importante que usemos la regla de la mano derecha. Tal vez con los vectores... no, sí. Sí nos va a servir. Así, tal como lo explican aquí, con los vectores A y B. Entonces, la regla de la mano derecha sería con los dedos de su mano derecha apuntando hacia A, con la palma frente a B. Gire los dedos hacia B y el pulgar apunta en la dirección que tendrá el vector resultante. Esto, necesito que hagan todos esto tal como lo voy a definir ahora. Usted, si tiene a mano un reloj de manecillas, véalo. Si no, bueno, va a tener que creerme. Si usted gira, si usted su mano derecha, tenga extendida su mano derecha y trate de enrollarla en el sentido que gira en el sentido que giran las manecillas del reloj. Si usted hace eso, va a notar que su dedo pulgar apunta hacia adentro del reloj. En cambio, si usted sus dedos los rota en contra de las manecillas del reloj, va a notar que el pulgar apunta hacia usted. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la regla de la mano derecha va a ser aplicable tanto al producto cruz como al movimiento rotacional. De manera que sí es muy importante que tenga presente la regla de la mano derecha. Bien, ¿cómo funciona el producto cruz con las coordenadas que tenemos? Con las coordenadas X, Y y Z, por ejemplo, el producto cruz de X con Y es igual a Z, es este que tenemos aquí. Y cruz J es igual a K, es decir, producto cruz X cruz Y es igual a Z. J cruz Z, que sería, perdón, Y cruz Z, es decir, J cruz K, nos da el vector X o el vector Y. Y Z cruz Z cruz X nos da el vector Y, es decir, K cruz Y nos da J. ¿Qué pasa si hacemos el producto al revés? En este caso, si lo hacemos al revés, nosotros tenemos que I cruz
J es igual a K. Pero si nosotros hacemos J cruz I, ya no tenemos K, sino que tenemos menos K. Entonces, si usted invierte el orden del producto cruz, lo que tenemos son valores, el mismo vector, pero negativo, es decir, en dirección opuesta. Cuando invierte el orden, lo que le va a quedar es el mismo resultado, pero con un negativo porque va en dirección opuesta. Y resulta que el producto cruz funciona muy bien cuando los vectores son perpendiculares. Pero si se aplica con vectores que son paralelos, ese producto cruz o producto vectorial es cero. ¿Sí? Si usted lo aplica entre vectores que son paralelos, el resultado es cero. Bien, acá tenemos, si los vectores tienen tres componentes, había una forma de calcular el producto cruz, planteándolo como una matriz de 3 por 3 y utilizando el procedimiento para encontrar el determinante. Bueno, aquí ya lo tienen hecho. Y lo ideal sería que solo lo utilizaran. Perdón. Ok. Entonces, vamos a detener la grabación por acá, jóvenes.